Muy buenas tardes, de nuevo un caluroso saludo a todos. Bueno, yo voy a hacer dos introducciones, porque me parece importante que en la presentación que voy a hacer, pues ustedes tengan una pequeña información sobre lo que nosotros desde el grupo de investigación en geoarqueología GIGA de la Universidad de Caldas, pues realizamos. Sí, el grupo de investigación en geoarqueología se formó hace ya aproximadamente unos 8 años, después de que yo vine a esta universidad. Iniciamos un proceso de transformación en la línea de formación en el área de arqueología. La línea de arqueología en la Universidad de Caldas estaba liderada en ese momento por el profesor Luis Gonzalo Jaramillo y parte por la profesora Elizabeth Ramos Roca, siendo ellos ambos doctores de la Universidad de Kentucky, de Pittsburgh, doctores en antropología con énfasis en arqueología, y teniendo como en esa formación una visión bastante procesualista de la arqueología, el ejercicio arqueológico. Desde mi formación como geomorfólogo y como pedólogo, yo tengo más bien una formación con una orientación teórica y metodológica un poco distinta, y que es complementaria a esos procesos que se llevan desde la arqueología norteamericana, digamos, postclásica, es decir, desde el procesualismo norteamericano. Desde que llegué, pues inicié un nuevo trabajo desde la arqueología contextual, y con ayuda de mis estudiantes en ese momento, hoy algunos de ellos profesionales y docentes, fuimos conformando el grupo de investigación en geoarqueología. Todo inició con un proceso de investigación en el Magdalena Medio caldense, en el proyecto de preservación y salvamento de sitios arqueológicos amenazados por riesgos geológicos en la cuenca del río Magdalena. Allí graduamos un grupo de estudiantes, un grupo de arqueólogos, y continuamos el trabajo aproximadamente durante unos 4 años, y es un trabajo que pensamos retomar a partir del próximo año, pensando en el proyecto de tesis doctoral. Luego continuamos nuestros trabajos aquí en la universidad, y fuimos contactados a través de un estudiante por el grupo de investigación de biología de la Universidad del Quindío, e iniciamos el proyecto de investigación de las relaciones hombre-medio ambiente en el eje cafetero, en una hacienda que administra la Universidad del Quindío debido a unos problemas de carácter, digamos, tributario. En ese proyecto venimos trabajando más o menos desde el año 2010-2011, y en él vienen también graduándose algunos estudiantes. Ya tenemos unos egresados de ese proyecto, y tenemos además parte de lo que vamos a presentar esta tarde, que son los trabajos de grado de Liliana Londoño, como dije esta mañana. Yo le dije fue a la chica que me estaba haciendo la entrevista para la página web, de Liliana Londoño y de Alejandra Córdoba y Marcela Ocampo. Esos dos proyectos que esperamos esta tarde ustedes tengan la paciencia de disfrutar de ellos. Además, pues como les dije, hemos graduado otros estudiantes en los procesos de prospección y caracterización del área, y un proyecto de trabajo con tecnología de punta con el perfilador electromagnético en la detección de estructuras funerarias. Como dijo Camilo, el grupo de investigación, no es que yo sea especialista en todo lo que dijo Camilo en realidad. El grupo de investigación tiene unas líneas de investigación. Tenemos líneas de investigación desde el área de patrimonio hasta las áreas de geofísica y geoquímica, que pues vamos defendiendo dependiendo de los procesos de investigación que tenemos,
y que en algún momento algunos de nuestros estudiantes, hoy terminando sus carreras, puedan liderar, como son las áreas que van a presentar hoy las muchachas, el área de lítica, el área de materias primas, etcétera. El grupo de investigación pues tiene varias, como digo, líneas de investigación, y pues la formación mía principal es para liderar todo lo que tiene que ver con el área de geoarqueología y un poco de arqueometría. Para el próximo año tenemos presente la presentación de otros varios proyectos liderados por cada uno de nosotros como coordinadores del grupo, tanto Ángela María Cadena como Leonardo Fabio Agudelo como yo. Vamos a tener proyectos inscritos en las vicerrectorías de investigación y de proyección para ofrecerle a los estudiantes una vinculación en investigación, así sea con una financiación relativamente baja. Eso como en cuanto a lo que tiene que ver con el grupo de investigación. Lo segundo, pues además de volver a agradecer, que no les estoy agradeciendo porque esta mañana ya lo hice, es presentar un trabajo que diseñé el año pasado como ponencia para la 7ª reunión de teoría arqueológica de América del Sur, el 7º TAS, que se realizó en San Felipe, Chile, entre el 6 y el 10 de octubre de 2014. En esa reunión de teoría arqueológica, el profesor Cristian Fabier Diwa y yo, Mario Alonso Bermúdez Restrepo, organizamos el simposio de geoarqueología en América Latina. En él, pues como les digo, yo hice esta presentación, o más bien esta lectura, y es una lectura que voy a hacer para hacer una pequeña introducción a lo que como título lleva Arqueología y Geoarqueología en Colombia, una visión reflexiva. En ese momento yo había construido este texto y había puesto al inicio una especie de disculpa que tenía que dar en el TAS, porque en el TAS me daban apenas unos 14 minutos para decir lo que tenía que hacer, y yo había dicho que era muy difícil en 14 minutos pues hacer una reflexión sobre la geoarqueología en Colombia, e inclusive hoy hacer una reflexión es bastante complicado, porque todo lo que pasa por nuestros pensamientos es difícil de expresar en aproximadamente unos 40 minutos. Más si tenemos en cuenta que la geoarqueología en Colombia pues ha tenido algunos desarrollos y pues difícilmente ha sido reconocida en algunos ámbitos académicos e institucionales. Como epígrafe al trabajo, yo había puesto la siguiente frase, abro comillas: imaginemos que no tratamos de confirmar o negar lo que se nos ha enseñado, sino de averiguar lo que realmente funciona. Es una frase que está escrita en un texto de 1997, escrito por el doctor, yo le digo en mis clases mi tío, Carl Sagan, en una obra que tiene como nombre Miles de Millones. Arqueología y geoarqueología en Colombia, una visión reflexiva. Introducción. Hace ya 16 años, en la ciudad de Medellín, en una discusión mientras preparábamos el segundo Congreso de Arqueología en Colombia, que se iba a realizar en la ciudad de Ibagué, habíamos iniciado esta conversación con algunos arqueólogos del país, entre los que creo se encuentra Juan Guillermo. Una conversación que nos resultaba porque estábamos preocupados por el enfoque complejo y complementario de la geoarqueología. Decidimos proponer entonces, desde la Universidad de Antioquia, un simposio titulado, abro comillas, del dicho al hecho está el método, cierro comillas.
terminando esta conversación en el Congreso. Pero finalmente se convirtió para algunos en recuerdos de una exitosa reunión con perspectivas académicas futuras y para otros en un compromiso cuasi político del cual hoy poco podemos recoger. La arqueología, comillas, colombiana, comillas, a pesar de que en las universidades se la considera una disciplina científica que en ciertos casos se acerca a los modelos antropológicos de interpretación y en otros vaya con la cuantificación excesiva de sus colaboradoras, las ciencias naturales, ha venido adoptando nuevas tendencias teórico-metodológicas para hacer coherente un banco de datos que ha logrado recoger en investigaciones recientes y no tan recientes, y en eso me refiero principalmente a las investigaciones, abro comillas también, investigaciones que se hacen principalmente por la arqueología aplicada. Estas interpretaciones, abro paréntesis, o como diría el autor del epígrafe, pseudo-interpretaciones, cierro paréntesis, se han basado en una sumatoria de las diferentes corrientes teóricas mundiales, tanto de la disciplina arqueológica como de otras disciplinas o ciencias sociales, y que, según nuestro criterio, no han sido discutidas con el detenimiento requerido en los claustros universitarios, en los congresos, en los simposios, en jornadas como estas, claro está, o en publicaciones sobre el tema. En Colombia, en la enseñanza de los cursos de arqueología, los cuales están vinculados principalmente a los departamentos de antropología, o como en nuestro caso, a un departamento de antropología y sociología, la discusión y la enseñanza teórico-metodológica se ha relegado a un segundo plano, de tal manera que hoy en día, ni siquiera se hace un intento por pensar cómo se están abordando los proyectos en la llamada arqueología preventiva y en las investigaciones básicas. ¿Y sobre qué tendencia hacen las interpretaciones estas del pasado? La falta de discusión y formación teórica ha empezado a sentirse en la ausencia de aportes de los trabajos de grado de los nuevos colegas y en los informes de la mayoría de los profesionales que ejercen como arqueólogos. La enseñanza de la arqueología, y con ella la geoarqueología, adolece de su columna vertebral, la formación en método y teoría, armazón sin la cual no se puede sostener cualquier disciplina que quiera llamarse científica. Si en la formación universitaria de un investigador no se encuentra el cómo metodológico, este no podrá nunca enfrentarse con los instrumentos suficientes a las interpretaciones de los contextos de investigaciones, de las investigaciones que se ocupa. La arqueología aplicada y la geoarqueología como alternativa ausente. Al momento de hacer una evaluación reflexiva sobre los resultados de las investigaciones arqueológicas en Colombia, entendiendo intervención arqueológica como un concepto que proponemos desde un punto de vista práctico y metodológico, en el cual se incluyen la arqueología preventiva, la arqueología de salvamento, la arqueología aplicada y la básica o investigativa, es necesario hacerlo con mucho cuidado y la responsabilidad que esto se merece. Todas estas prácticas dependen, como se dijo en la introducción, de unos cuerpos robustos de datos que están supuestamente bien documentados y construidos y fechados. En la evaluación propuesta se deben poner en la balanza la totalidad de los problemas, las diferentes escalas y las hipótesis sobre el pasado que se quieren resolver. En el proceso de evaluación encontramos que los problemas de investigación o las problemáticas descritas desde los antecedentes de las propuestas siguen siendo los mismos e intentan ser resueltos con fórmulas pasadas a maneras de replanteamientos que no están conduciendo a ningún lado. La construcción rígida de periodos y culturas sigue en el centro, girando en su eje, sin que la innovación las toque. Una de las formas propuestas es la de afinar las técnicas por medio de las cuales se puede acceder a los datos que serán interpretados, pero la suma de tecnología no llena la ausencia de preguntas. El hecho de conocer o dominar las tecnologías informáticas o los protocolos tecnocientíficos no resuelve los problemas arqueológicos, y la transdisciplinariedad
no se toma con la suficiente seriedad. Y es una cosa que estábamos conversando ahorita, que se hace de pronto en algunas instituciones, como puede ser el ICANN, que están esperando mucha innovación tecnológica, pero en realidad no saben para qué es la innovación tecnológica. Es como aplicar, tener un computador con un sistema de información geográfico para hacer mapas, y los sistemas de información geográfico en realidad no son para hacer mapas. Para lograr lo anterior, se ha quedado en convertir a la arqueología de rescate o de salvamento, o también llamada arqueología por contrato, en una arqueología científica, ya que esta práctica provee a los arqueólogos o a quienes ejercen como tales de varias oportunidades que en las investigaciones básicas son de difícil consecución y financiamiento. En primer lugar, la oportunidad consiste en probar sistemáticamente en cada proyecto métodos de prospección, de excavación y análisis en áreas específicas, áreas restringidas y corredores lineales, teniendo en cuenta que no necesariamente estos corresponden a corredores naturales ni a áreas culturales pasadas. En segundo lugar, consiste en la oportunidad de elaborar inventarios detallados, descripciones y clasificaciones de artefactos a través de diferentes métodos y técnicas. En tercer lugar, brinda la posibilidad de recoger información espaciotemporal mapeable con niveles de detalle bastante finos. Y finalmente, con su financiación, se permite contratar análisis especializados que apoyan las interpretaciones que pueden hacerse sobre el pasado. Pero la solución no ha producido los frutos que se esperaban, ni en las décadas pasadas, ni en la presente. Ni en el primer boom de la arqueología de rescate que a algunos nos tocó vivir cuando estábamos muy jóvenes, ni siquiera en este cuarto boom al que hoy asistimos, esta solución ha dado resultados. La tan anhelada complementación de saberes o interdisciplinariedad, como se llamaba en el momento, para la construcción de pasados, se fue diluyendo. Y hoy, al consultar los informes de la renombrada arqueología preventiva, únicamente encontramos la repetición de períodos con sus culturas asociadas. Además, los saberes multidisciplinares no hacen más que llenar espacios para hacer los informes más completos a los ojos de los evaluadores, sin que realmente aporten a la solución de los problemas propuestos. También las técnicas y protocolos de tratamiento en análisis especializados siguen sin evaluarse. Simplemente se opta a ellos como requisito de cientificidad, sin hacer una valoración crítica de los servicios que prestan a la hora de la interpretación de resultados. Geofísica, geoestadística, geoquímica, sistemas de información geográfica, entre otros, no se integran, sino que simplemente se añaden, y como en la mayor parte de los casos tratados, se elaboran bases de datos de una manera particular, haciendo que su correspondencia sea difícil de lograr. La arqueología preventiva, por su carácter aplicado y su vinculación a proyectos puntuales, microescalares o semimicroescalares, tanto en el espacio como en el tiempo, no permiten construir contextualizaciones mesescalares o macroescalares, sin las cuales no es posible hablar de arqueología. La mirada localizada delimita las áreas de impacto definidas por las obras, hace que los investigadores pierdan el carácter de la visión regional de las evidencias, más si se tiene en cuenta que, aunque en una región se llevan a cabo diferentes proyectos, no se hacen sobre la misma propuesta teórica y metodológica, y así la incompatibilidad comparativa salta a la vista. En los informes se hacen extensas descripciones fisiográficas, se presentan clasificaciones artefactuales llenas de variables cuantificadas y convertidas en gráficos coloridos, se adjuntan mapas de sistemas tecnológicos de punta y resultados de reconocidos laboratorios de suelos, de palinología, de química, etc., los cuales terminan inconexos con las denominadas conclusiones. Paisaje, contexto, escala y medio ambiente apenas son mencionados para endurecer los mal llamados marcos teóricos exigidos por los evaluadores de proyectos en las diferentes instituciones. La geoarqueología, si se menciona, no hace parte de los métodos. Más aún, en algunos casos
se desconoce por parte de quienes hacen de jueces o calificadores. Muchas veces, cuando las metodologías asociadas a estas se aplican, no se articulan con los resultados porque los arqueólogos no las entienden y por ende no las practican. En este tipo de arqueología, el interés primo va sobre el registro, muchas veces artefactual, más que sobre los análisis espaciales de yacimientos y sitios. Se olvida un poco, si no mucho, de los procesos de mayor escala que generan las formas de vida a las que nos queremos acercar. No comprende por completo la estratigrafía, la sedimentología, la semi o la micromorfología, la pedoestratigrafía, las dinámicas geomorfológicas superficiales y subsuperficiales, los procesos de cristalización y recristalización de los minerales y, en general, las propiedades físicas y químicas de los minerales. Todo ello como unidades de análisis para reconstruir o interpretar las formas de decisión que hicieron más o menos exitosas las relaciones ambientales o culturales en el pasado. Quiere decir esto que para la formación geoarqueológica hay que tener todo este conocimiento que acabo de mencionar. La geoarqueología como alternativa presente. En medio de esta crisis, desde el Grupo de Investigación en Geoarqueología GIGA de la Universidad de Caldas, venimos proponiendo una posición teórica como la arqueología contextual, que combina la ecología del paisaje, la arqueología ambiental y la arqueología social para dilucidar los comportamientos culturales pasados que se reflejan en el registro arqueológico. Como propuesta teórico-metodológica, la arqueología contextual en el estudio de la estructura es el estudio de la estructura, la función y el cambio de los ecosistemas humanos que interactúan con equilibrios dinámicos delicados, los cuales están sometidos a múltiples formas de creación, alteración, transformación y en algunos casos de destrucción. Desde esta posición, el ser humano es una entidad variable, activa, que influye directamente sobre las características fundamentales del paisaje. Pero para lo anterior se hace necesario precisar las diferentes escalas y o tiempos en que tienen lugar los procesos de cambio y sus componentes. La geoarqueología, haciendo parte de la propuesta teórico-metodológica, integra el análisis del paisaje y las técnicas de las ciencias de la tierra para explicar las respuestas de los sistemas ambientales ante las presiones de los grupos humanos y que los grupos humanos ejercen sobre ellos, a lo largo del tiempo o también sobre sus dinámicas naturales, lo cual implica escalas en las que la arqueología aplicada o en los contratos en escasos casos coincide. La capacidad modificadora y modeladora de los seres humanos como actores ecosistémicos supone la existencia de una relación recíproca, algunas veces simbólica, que puede ser leída a través del paisaje y del registro arqueológico. De lo anterior, se puede concluir que el uso de la tierra y sus efectos sean indicadores de las estrategias adaptativas y además incluye los efectos de esas interrelaciones sobre el entorno. Las relaciones entre las comunidades humanas y sus ambientes dependen de las características de cada una de las unidades que las componen. Así, en la unidad geológica, la litología, la estructura, la tectónica, las interacciones se realizan con un paisaje cuasi estático, debido a que las dinámicas de sucesión se hacen en otra medida del tiempo, es decir, en la macroescala, que en algunas ocasiones es tan lenta que no se perciben en la escala humana. Claro que es necesario hacer aquí una excepción con respecto a algunos fenómenos geológicos que pueden suceder en escala temporal micro y espacial macro, como las erupciones volcánicas o los terremotos. En el caso de la geomorfología, las dinámicas pueden ser percibidas o no del todo dependiendo del tipo de movimientos y cambios topográficos, es decir, son procesos de carácter mesoescalar, haciendo a su vez
una aclaración sobre la existencia de fenómenos de largo plazo como son las reptaciones o las solifluxiones. Algunas veces nosotros no notamos claramente los procesos geomorfodinámicos porque algunos pueden llegar a ser de largo plazo. La mayoría de los procesos geomorfodinámicos nosotros tenemos un contacto directo con ellos porque son principalmente cambios de cauces de río, derrumbes, volcamientos de tierra, o fenómenos que realmente ocurren más o menos en la misma escala humana, pero algunos pueden llegar a ser de carácter mesoescalar como las que acabo de mencionar. Mientras que la mayor parte de los factores externos como el clima teniendo en cuenta que lo codificamos como temperatura, humedad, insolación, corrientes de viento, etc., y como las coberturas bióticas, es decir, las coberturas vegetales, animales, etc., se perciben también en la misma escala micro o en la escala de la acción humana, que puede generar una tasa muy alta en el proceso de cambio. En eso me refiero es que nosotros percibimos muy bien los cambios medioambientales microescalares. En el proceso contrario, en el que pretendemos reconstruir la susceptibilidad de uso y la posible toma de decisiones por parte de las comunidades pasadas en los ambientes, el método geoarqueológico debe tener en cuenta que los posibles impactos humanos sobre el paisaje son inversamente proporcionales a la tasa de cambio o dinámica de este. Me refiero a que leyendo el paisaje nosotros tenemos la posibilidad de hacer la reconstrucción del uso humano y su impacto. En términos generales, cuando los análisis se hacen en escalas temporales relativamente cortas, es decir, cuando nosotros nos estamos refiriendo a poblaciones humanas en escalas cortas de cientos de años, la estabilidad litológica, los mantos edáficos, la topografía, la red hidrológica sirven de escenario, mientras que el clima, la biota y las actividades antrópicas son entendidas como dinámicas. En temporalidades más largas, en la meso y la macroescala, es decir, cuando nos estamos refiriendo a sociedades prehispánicas mucho más alejadas en el tiempo, 2000, 3000, 5000, el Holoceno temprano, el Pleistoceno tardío, por el contrario, deben tratarse como, esas variables deben tratarse como esas condiciones, es decir, la litología, los mantos edáficos y lo que mencionamos, deben tratarse como variables susceptibles a la relación con las poblaciones humanas, porque en el largo plazo, ese escenario del que hablábamos anteriormente es un escenario dinámico. Su acción y su reacción es lo que nos permite llegar a conclusiones sobre el uso pasado de la tierra y por ende sobre los lugares en los que con mayor probabilidad se encuentran los yacimientos arqueológicos o los lugares de captación de los diferentes recursos utilizados por los habitantes prehispánicos. Es por esto que las técnicas estandarizadas propuestas desde las metodologías que se quieren aplicar en la arqueología contractual las vemos totalmente equivocadas. Es decir, cuando a uno le piden una metodología desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para que haga una prospección arqueológica de una manera sistemática regional, uno no puede simple y sencillamente aplicarla si no conoce claramente cuáles son las dinámicas del paisaje. Yo no puedo aplicar una prospección absolutamente sistemática y absolutamente, se dice, de cobertura, si yo tengo un paisaje completamente dinámico, quebrado, como son estos lugares en los que nosotros actuamos. Por eso digo que esas metodologías las vemos totalmente equivocadas. Las relaciones bioculturales, las relaciones coevolutivas y adaptativas que generaron los registros arqueológicos en todas las escalas no pueden verse o utilizarse como simples constantes al momento de hacer las interpretaciones sobre el pasado. Como afirma el profesor Butzer, abro comillas, el concepto de medio ambiente no debería considerarse como sinónimo de un corpus de información básica, estática y descriptiva, sino como un factor dinámico en el análisis del contexto arqueológico. Cierro comillas. A manera de conclusión, podemos afirmar entonces, casi categóricamente,
que los arqueólogos, para ser geoarqueólogos, requieren una formación y experiencia en las ciencias de la tierra que por lo general no es impartida en los programas de antropología en los que se forman. Esto lo afirmo con conocimiento de causa ni en el pregrado ni en los posgrados, ya que desde mi punto de vista no pueden darse el lujo de dejar de serlo. ¿Qué quiere decir eso? Que los geoarqueólogos no pueden dejar de ser ni antropólogos ni especialistas en ciencias de la tierra. ¿Por qué? Porque el registro arqueológico en muy alto porcentaje se encuentra dentro o en sí mismo es una variable que se analiza desde y con la geoarqueología. La construcción epistemológica de los contextos mencionados, la construcción teórica de las problemáticas que se quieren resolver, las estrategias metodológicas y el uso de técnicas experimentales de apoyo necesita de un pensamiento multidisciplinar que no se logra hasta que el geoarqueólogo se hace a sí mismo, resolviendo los problemas asociados a dichos conceptos. Desde mi punto de vista, podemos concluir que la geoarqueología en Colombia, y no sé si en Latinoamérica, no se ha desarrollado con la fuerza necesaria, principalmente porque no es conocida ni reconocida por quienes la practican, o por quienes practican la arqueología aplicada y la arqueología científica, y peor aún, por quienes la enseñan. En los programas universitarios de antropología, la arqueología se sigue viendo como un énfasis, como una rama, como una subdisciplina, y en ese énfasis apenas si se toca la formación geoarqueológica. Muy pocos pregrados tienen los círculos, en sus círculos la línea metodológica que se une a las ciencias de la tierra. En los posgrados apenas se vislumbra. Y tanto en los pregrados como en los posgrados, la línea teórica metodológica que hace de puente entre la formación arqueológica y la geoarqueología apenas sí existe. Y para ser geoarqueólogo se necesitan ambas. Muchísimas gracias. El trabajo es un tanto crítico para mí y crítico para todos, pero ese es lo que realmente estamos sintiendo cuando nosotros asistimos a las reuniones, tanto de arqueología como de antropología, y más aún, pues yo sentí un fresquito cuando presenté este trabajo en la reunión de teoría arqueológica de América del Sur, porque en la mayoría de las ponencias a las que yo asistí, poco se dejó ver la posición teórica realmente, y mucho más la posición metodológica, o de la, como decimos ahí en el trabajo, de la posición teórica y de la acción metodológica, desde una propuesta como la arqueología contextual, que tiene un método como la geoarqueología. Nosotros en este momento, desde el grupo de investigación, desde la universidad, estamos inscritos en el grupo de estudios geoarqueológicos de América Latina, y estamos proponiendo una nueva visión de trabajo para que los arqueólogos, principalmente los arqueólogos aplicados, los arqueólogos de rescate y los arqueólogos formados por las universidades, dejen de hacer lo que el profesor Julio César Rubín de Rubín llama la arqueología del hueco. Queremos hacer arqueología por fuera del hueco, dejar de hacer esos maravillosos sondeos de 50 por 50 centímetros y empezar a mirar el paisaje como unidad de análisis para la interpretación de los contextos arqueológicos. Esperamos que ese esfuerzo nos lleve a un muy buen puerto.
Si tienen algún comentario o alguna pregunta, con gusto, pues para eso estoy acá. De nuevo, muchas gracias. Camilo. Yo tengo una pregunta. Es si ampliar la unidad de análisis de trabajo arqueológico hasta el ámbito del paisaje complejiza el ejercicio de los arqueólogos, no solo a nivel teórico en términos de que deberían, como usted dice, tener herramientas para dar cuenta de los distintos procesos que confluyen en esa unidad de análisis tan amplia, sino también metodológico. O sea, lo último que usted plantea de hacer arqueología por fuera del hueco, ¿quiere decir que el hueco no está dentro de la unidad de análisis? Eso no me queda muy claro. ¿O en qué consiste esa ampliación? Bueno, no, la cuestión es que, bueno, se trata de lo siguiente, es que en la mayoría de los casos los arqueólogos hacen, en arqueología aplicada, principalmente lo que hacen es pozos de sondeo, de los cuales intentan interpretar lo que encuentran. Infortunadamente los pozos de sondeo son más bien, digamos, pequeños y no dejan ver la totalidad de la construcción del paisaje dentro del subsuelo como unidad de análisis también. Y lo que pasa es que no relacionan bien no solo el hueco, sino su área de estudio con el área general. Es decir, solo utilizan la unidad de análisis mínima en la cual están trabajando y dejan de ver de un lado el paisaje geográfico y de otro lado el paisaje construido por las comunidades. Como decía Juan Guillermo esta mañana, nosotros algunas veces encontramos en algunos contextos de hallazgo arqueológico materiales artefactuales que no pertenecen únicamente a la subregión en la que estamos trabajando, y en la mayoría de los casos los arqueólogos, y principalmente los arqueólogos de contrato, se refieren a esas unidades pequeñas sin tener en cuenta cuáles son las redes de relación a larga distancia que pueden tener esos grupos humanos. Entonces se quedan construyendo una cantidad de microtipologías propias del lugar y olvidan la cantidad de relaciones de mediano y largo plazo que las comunidades tienen. Entonces muchas veces algunos de los artefactos que nosotros encontramos que no son propiamente del lugar o que no están bien clasificados, los convertimos a prácticamente lo que una docente de la Universidad de Antioquia denominaba los atípicos. Un atípico que no era capaz de conectar porque no veía más allá de la unidad de análisis que tenía. Entonces lo que nosotros proponemos es que la unidad de análisis hay que sacarla, porque cuando nosotros observamos el paisaje tenemos que observar toda la dinámica en la que las sociedades humanas en el pasado actuaron, desde las acciones más microescalares al interior del yacimiento como las acciones más macroescalares de las redes de intercambio comercial, simbólica, etc. Si nosotros nos ponemos a mirar y nos ponemos a analizar, y un ejemplo simple es la maravillosa obra del profesor Bronisław Malinowski en su análisis del Kula. Nosotros, si tuviéramos la oportunidad de hacer arqueología en el círculo del Kula, no lo veríamos. Si hiciéramos arqueología de rescate común y corriente, porque ¿qué encontraríamos? Un montón de huequitos con un montón de información que no están dando la información de la totalidad. ¿Correcto? No sé si me hago explicar. Entonces por eso proponemos una metodología de mayor alcance, de dejar las unidades de análisis de menor escala y pasar a unidades de análisis de mucho mayor escala. Butzer inclusive en su texto de 1982, original del 82, en español en 1989, está diciendo que las unidades escalares son muy difíciles de tratar y que las unidades escalares deben ser tratadas como unidades variables, porque cada comunidad tiene una unidad escalar distinta en su paisaje geográfico y en su paisaje construido. Juan. Entonces, ¿qué implicaría esa nueva forma de metodológica de relación a los trabajos arqueológicos en el tiempo? Es decir, estábamos acostumbrados a que las excavaciones arqueológicas a los que duraban un año, 2 años, cuando eran muy buenas excavaciones. Cuando es el rescate, es simplemente el rescate y eso, si acaso, de la mesa. ¿Qué implica ese
unas metodologías en relación al tiempo, es decir, poder un yacimiento o poder unos sitios y ser más sistémicos en relación a las excavaciones? No, en realidad los métodos, o más bien no los métodos, en realidad las técnicas no varían mucho. Lo que varían son las escalas de la investigación. Es decir, que las preguntas de investigación no se pueden intentar resolver a corto plazo todas. Que la investigación es escalar y que el hecho de excavar un sitio en su totalidad no da las respuestas. Al revés, una cosa que nos enseñaba en algún momento el profesor José Ramón Oliver en un curso sobre procesos de complejización social hace ya casi también 20 años, era que al revés, lo que había que hacer era excavar más poquito pero con más cuidado, y que había que dejar cosas para excavar en el futuro, porque algunas de las preguntas que tenemos hoy en día no se resuelven ni con los métodos ni con las teorías que tenemos hoy en día, y que probablemente la tecnología también nos puede ayudar a excavar en el futuro. Entonces no se trata de evacuar todo el yacimiento, pero sí se trata de tener una pregunta de investigación de largo plazo. Las unidades mínimas son representativas, por ejemplo, de las acciones políticas humanas en el pasado o de las acciones económicas, pero excavarlas en su totalidad no da la respuesta si nosotros no tenemos las preguntas precisas sobre ello. Entonces uno tiene que ir, a medida que va elaborando el proceso de investigación, generando a su vez la nueva pregunta de investigación para el mismo sitio o para los mismos sitios. Entonces lo que hay que tomar como unidad de análisis es la región escalarmente, y como alguna vez también me dijo un gran docente, hay que demorarse más de 30 años en el mismo sitio, porque las preguntas hay que hacerlas con calma, y algunas veces el profesor Brennan, inclusive me tocó verlo, dejaba los enterramientos, encontraba el enterramiento y no lo excavaba, porque él nos decía a nosotros, no, es que ese no es nuestro problema de investigación todavía. Ese problema de investigación lo resolvemos luego. Deje esa estructura funeraria ahí. Todo el mundo se le chorreaban las babas por meterse a la tumba, pues porque todo el mundo quiere meterse en una tumba, pero había que dejarla, porque el proceso metodológico no permitía eso. ¿Qué más iba a decir, Juan, que yo vi que levantó otra vez la mano? No, iba un poco a lo que usted estaba planteando, y es, entonces, digamos que la visión es hacer investigaciones por territorio, por paisajes, o hacer más por territorio por paisajes, o hacer investigaciones más por unidades sociales o culturales, como se van a llamar. Es decir, por ejemplo, cuando yo hacía arqueología hace muchos años, hice arqueología, No recuerdo. cuando hice arqueología, a mí siempre me asaltó la duda de yo encuentro un yacimiento arqueológico y estamos supuestamente asumiendo que íbamos a estar más macizo, pero encontrábamos, qué sé yo, ferrería, y estábamos igual ferrería, y estábamos todo. Entonces a lo largo de estaba excavando en un yacimiento, pero no estaba haciendo investigación, digamos, con unas preguntas claras alrededor de unos procesos históricos, sociales, culturales. ¿Está proponiendo busca eso, o busca simplemente hacer una relación de, no importa el momento histórico, sino más importa las dinámicas que se generaron en la ocupación de un territorio particular? No, la arqueología y en realidad la propuesta contextual y geoarqueológica es no dejar escapar esas cosas, ¿sí? O sea, tener un conocimiento total del paisaje como unidad de uso y como unidad de análisis. Es decir, en el mismo paisaje, nosotros tenemos ese problema mucho en la mayoría de los sitios. Tenemos multiocupación, o sea, hay ocupación de varias temporalidades, desde cazadores recolectores hasta sociedades coloniales, que tenemos que aprender a leer. Lo que sí es muy claro es que nosotros tenemos que proponer investigaciones sobre unidades regionales, territorios gigantescos que utilizaron las comunidades como unidades espaciales, como unidades temporales en las que vivieron las comunidades. Yo puedo encontrar en un lugar la ocupación, como usted dice, marrón inciso,
o Quimbaya clásico y encima del Quimbaya tardío, y tengo que tener la capacidad de crear las dos unidades espaciales de dos comunidades distintas que ocuparon el mismo espacio geográfico, pero que construyeron dos espacios simbólicos completamente distintos. Entonces lo que no podemos es, con base en 2 o 3 yacimientos que están excavados, con 2 o 3 sondeos, empezar a hacer ese tipo de aseveraciones, simple y sencillamente, como yo lo digo en el trabajo, argumentados sobre la literatura arqueológica que ya se hizo y que es repetitiva. Es decir, siempre vemos en los informes de arqueología que la sociedad Quimbaya clásico fue una sociedad agroalfarera, una sociedad minera, una sociedad cacical, ¿cierto? Pero nosotros no estamos en realidad investigándolos a ellos en su unidad regional, en su espacio, en su tiempo, en sus acciones humanas, y para ello tenemos que ampliar el contexto geográfico y tenemos que ampliar la capacidad metodológica y teórica para hacer la interpretación. A eso es que nosotros nos estamos refiriendo, ¿correcto? No los voy a molestar más, ya me voy. Algo más, perdón, que no sea Juan solo. Bueno, si esto le tengo que pegar una mejorita y se los entrego para que lo pongan en página web o algo. Muchísimas gracias de nuevo.